Nos pide la palabra el senador Jorge Gandini. Gracias, señora presidenta. Creo que es una obligación intervenir en esta sesión que se ha solicitado para recordar los 50 años de un episodio triste y terrible de la vida del país, que recordarlo tiene sentido en tanto se haga en el marco del nunca más. Nunca más dictadura, nunca más violencia, nunca más terrorismo, venga de donde venga, nunca más enfrentamiento y derramamiento de sangre entre los uruguayos. Y solo en ese contexto se puede entender, aunque jamás justificar, lo que pasó aquel 17 de abril. Por eso el contexto es importante. Hacía apenas un mes y medio que había asumido la presidencia de la República el nuevo presidente Juan María Bordaberry, el 1 de marzo del 72. Los hechos se desencadenan de tal manera que entre la mañana del 14 de abril y la madrugada del 17, apenas en esas horas, hay 20 muertes violentas en este país. Y entre ellas, todo tipo de acontecimientos políticos. El viernes 14 de abril del 72, el MLN asesina al profesor Armando Acosta y Lara y a 3 integrantes de las Fuerzas Armadas, Ernesto Mota, Oscar de Lega y Carlos Leites, en 3 ataques diferentes, todos en la mañana de ese día. Todos vinculados a la decisión del MLN de ajusticiar lo que entendía eran integrantes de un comando, el Escuadrón de la Muerte, y decidió la justicia por mano propia. El Poder Ejecutivo se reúne a mediodía en Casa de Gobierno hasta las 14:30 y envía a la Asamblea General un mensaje solicitando primero la anuencia requerida para disponer la suspensión de la seguridad individual y segundo, decretar el estado de guerra interno a los efectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. La comunicación estaba firmada por todo el gabinete del presidente y el vicepresidente de la República. Sobre las 18:30 de ese viernes 14 de abril comenzó a sesionar la Asamblea General para tratar como único punto ese mensaje del Poder Ejecutivo. Mientras sesionaba, a las 21:30 hubo una cadena de radio y televisión del primer mandatario Juan María Bordaberry. La Asamblea General sesionó durante 21 horas. Ese mismo viernes 14 de abril, durante ese mismo día, las Fuerzas Armadas matan a 8 tupamaros en diversos locales clandestinos del MLN que seguramente estaban ubicados con anterioridad, los van allanando y esa jornada cierra con 12 muertos. También esa misma noche, mientras sesionaba la Asamblea General, se produce ese episodio en la sede del Partido Comunista en Sierra 1720, aquí en Fernández Crespo y Uruguay. Ahí había una reunión básicamente de estudiantes vinculados al Partido Comunista o a la UJC, que se ven sorprendidos por el ingreso de efectivos policiales y militares sin uniforme, identificados con brazaletes, que eran quienes comandaban ese operativo. Los agresores entraron armados y disparando, lo relataba con más detalle quizás el senador Andrade,
hicieron tirar al piso a centenares de personas y cuando yo relaté esto hace un tiempo en la Cámara de Diputados había presente algunos legisladores que estuvieron en ese momento y pudieron dar testimonio de aquel terrible momento. En ese operativo habrían separado unas 20 personas, probablemente destinadas a ser fusiladas. Habían sido sacadas del local, puertas contra la pared, abiertos de piernas, esperando órdenes. Fueron robados, golpeados, todos los demás, en un episodio de una enorme tensión. Desde ese local, donde además al mismo tiempo había otras pequeñas reuniones, llamaron a este Palacio Legislativo donde estaba sesionando la Cámara y no dudó el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, Héctor Gutiérrez Ruiz, en salir inmediatamente hacia allí, un lugar muy cerca, acompañado de Jaime Pérez, Ronnie Arismendi, Isturiansky y otros, pero fue él quien ingresó primero con un enorme coraje y valentía en aquel lugar donde había 500 personas tiradas en el piso, amontonadas, policías y civiles, fuertemente armados, gritando, ¿quién está al mando? ¿Quién está al mando de este operativo? Lo que ocasionó que esos militares, que eran los que estaban al mando, disfrazados de civiles, se retiraran y quedara la policía al frente. Y se diluyera aquel operativo. Y no pasara nada esa noche, lo que seguramente pasó después. A la mañana siguiente, el sábado 15 a las 10:30, la sesión continuaba. Se produjo un multitudinario sepelio para acompañar a Costa y Lara y dos de los militares asesinados. El tercero había sido enterrado en Las Piedras. Se hizo una convocatoria para acompañar el cortejo, para demostrar en silencio lo que se dijo, repudio a la acción de quienes pretenden cambiar nuestro estilo de vida. A las 15:45 de ese 15 de abril, la Asamblea General vota afirmativamente el estado de guerra interno, 97 votos a favor, 21 en contra. Se autorizaron 30 días de guerra interna y no 90 como había pedido el Poder Ejecutivo. Entraron a regir ese sábado 15 de abril a las 17 horas. Esa noche, en la madrugada del domingo 16, entre las 4 y las 4:30, se producen una decena de atentados con explosivos y ráfagas de ametralladoras. Esto sucede ya con la declaración de estado de guerra interno. Y sucede contra las casas de Crotogini, de Quijano, de Martínez Moreno, todas figuras y personalidades vinculadas al Frente Amplio, y sucede también en una iglesia y en el local de la seccional 18 y 24 del Partido Comunista. Se identifican 9 atentados de estos en Montevideo, pero suceden al mismo tiempo varios de ellos en el interior del país, todos vinculados a locales del Frente Amplio. En la noche del domingo 16, y voy poniendo fecha y hora para que nos podamos situar en el clima y en el estado de situación que vivía el país en este momento, y en estas bancas que ocupamos nosotros estaban quienes en aquel momento tenían que ir tomando decisiones, no con la distancia que nos ofrece el tiempo y la reflexión que podemos generar hoy, sino dentro de la inmediatez de los hechos que no llegaban ni por WhatsApp ni por redes, ni siquiera por medios de comunicación que con estado de guerra interno tenían prohibido dar información no oficial sobre lo que pasaba. Y mientras eso sucedía, se produce el ataque a la seccional 20, en la calle Graciada, aquí un par de cuadras antes del Paso Molino, antes del arroyo.
Ahí mueren 7 comunistas. Uno muere después, más allá de los heridos. Cierra este episodio con 20 personas muertas en actos de extrema violencia. En ese local, a las 0:45 comienza del 17 un tiroteo. La versión oficial diría que lo hacen repeliendo disparos que surgen del local y las azoteas linderas. Luego habrá otras versiones. A las 17 horas de ese lunes 17 se da a conocer el comunicado 77. Se habla de un ataque desde el local a las fuerzas de vigilancia policial y de 7 muertos caídos al repeler la agresión. José Delía relata en su libro Memorias de la Esperanza aquel episodio. Dice, primero fue una sensación de aturdimiento, aquel episodio en general, ¿no? Como si nos costara un siglo comprender lo ocurrido. En una operación que comenzó la madrugada del 14 de abril, los tupamaros ametrallaron a 2 policías, un oficial naval y un ex subsecretario del Ministerio del Interior. Cuando logramos sobreponernos del shock inicial, supimos de varios legisladores recibieron actas con las declaraciones de Bardesio, su foto y un cassette grabado con su voz. Ahí acusaba a los ajusticiados, dice Delía, de haber creado el Escuadrón de la Muerte. Ese mismo día las fuerzas conjuntas localizaron diversos locales clandestinos del MLN. Los allanaron a sangre y fuego y ultimaron a 8 guerrilleros. Dice Virginia Martínez en su libro, el día comienza con 2 asesinatos a primera hora de la mañana. Los tupamaros han decidido golpear fuerte al Escuadrón de la Muerte. A las 7 de la mañana, un Maverick amarillo circula por las calles Rivera y Soca. En él viajan el subcomisario Oscar Delega y del Departamento 5 de la Dirección de Inteligencia de la Policía y el ex agente Juan Carlos Leites. Una camioneta Chevrolet le cierra el paso y ametralla el auto. Mientras la camioneta avanza, 2 hombres bajan del vehículo y rematan a los policías. En el Maverick quedaban 50 balazos. Horas más tarde, 2 hombres ametrallan al capitán de corbeta Ernesto Moto en la avenida Roosevelt en la ciudad de Las Piedras. A media mañana, Armando Acosta y Lara, ex ministro del Interior y ex interventor de enseñanza secundaria, sale de su casa en el centro de Montevideo. 2 francotiradores le disparan desde la ventana del primer piso de la iglesia evangélica metodista que está al frente de la casa. Hirieron también a la esposa y a un custodio. Acosta y Lara muere antes de llegar al hospital militar. La respuesta de las fuerzas conjuntas no se hace esperar. Salen a la casa de militantes del MLN Tupamaros. Al mediodía caen 2 tupamaros, Nicolás Grob y Norma Pagliano. A las 2 de la tarde son asesinados el escribano y periodista Luis Martirena y su esposa Ivette Jiménez en un procedimiento policial en una casa de la calle Amazonas en Malvin. Ambos eran integrantes del MLN. En una casa de la calle Pérez Gomar, la policía mata a los tupamaros Jorge Candán, Amando Blanco, Gabriel Schroeder y Horacio Rovira. Mientras esto pasaba, estaba reunida la Asamblea General. En aquella época, estos episodios que comienzan en esa mañana con la acción de los tupamaros, iluminados que resuelven hacer justicia por mano propia a través de la violencia, en aquella época se calificaban de actos sediciosos. Hoy, aquí en España, en Londres, en Israel, en Francia, se llaman actos de terrorismo, que los hubo. No me afilio a ninguna teoría, pero los hubo, de un lado y del otro. Nosotros, yo tenía 14 años, víctimas, sin tener nada que ver, de aquel país
polarizado en la violencia. Ese lunes 17 a las 18 horas sesiona la Cámara de Senadores. Después de los asesinatos de la 20. Se solicita la comparecencia del ministro de Defensa, se produce un cuarto intermedio, se reinicia la sesión. Comparece el ministro que se remite a leer prácticamente el comunicado 77 y no mucho más. Wilson Ferreira Aldunate, en su intervención extensa, dice en algunos pasajes: Señor presidente, quiero hablar hoy con la máxima serenidad, convencido de que nunca como ahora ha sido tan intenso nuestro deber de conservar las pasiones en el corazón y la cabeza tranquila. Lo que la República se está jugando ahora es algo mucho más trascendente que lo que ha venido constituyendo durante muchos años en el enfrentamiento nacional. Ahora lo que está en juego es saber si el país se nos va o no, si nos dura lo fundamental, es decir, si nos dura lo único que constituye la esencia nacional. Decía más adelante, días pasados, cuando nos despertamos con la noticia del horror que se había abatido sobre el país, porque aquí también importa el número y es muy desdichado que la gente muera como estaba sucediendo en el Uruguay, era algo a lo que por desgracia nos veníamos habituando, pero cuando las cosas cobran el volumen que ha cobrado y se transforman en un baño de sangre repugnante, y cuando ello no ocurría en el viejo estilo nacional, del enfrentamiento valiente, frente a frente, donde la gente cuando se mataba, como se ha matado siempre en momentos de pasión, lo hacían mirándose a los ojos y no mostrando otra cosa repulsiva del asesinato cobarde por la espalda de la destrucción, de la vida fríamente planeada y cobardemente ejecutada, porque es cobarde quien mata como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. En el día de hoy, nuevamente por desdicha, y aquí ahora ya refería a ese 17, recibimos una invitación del señor presidente de la República para informarnos de otro cuadro de horror similar. Y nuevamente los contactos que deberían realizarse para tratar de buscar caminos que aseguren el progreso del país, la construcción de su porvenir y el aseguramiento de su destino en paz, se transforman en contactos determinados por el hecho de que los muertos orientales se nos van amontonando, de que todo aquí cada día se nos muere más gente y lo peor de todo, en la forma como se está muriendo. Decía en otro pasaje, yo no me voy a dedicar hoy a ver quién tiró el primer tiro, o cómo fue el episodio, si está probado esto o lo otro, porque mucho más importante y trágico que todo eso es el simple hecho de que están matando a la gente. ¿Cómo no me va a doler la muerte del guardia civil? ¿Cómo no me va a doler la muerte del oficial del ejército? ¿Cómo no me va a doler la muerte de los comunistas? Por lo menos vamos a no clasificar a los muertos, por lo menos en un país que se está desangrando, deshaciendo y transformándose en el escenario de un odio que nos está ensuciando el alma a todos. Después que la gente se muere, vamos a llorarla juntos. Vamos a llorar juntos al guardia civil, al comunista, al oficial. Vamos a llorarlos por orientales. A veces se pone el acento, hasta por razones históricas y por sus referencias sentimentales comprensibles, en la necesaria e indispensable protección del hogar. Quizás para el hombre esto sea lo más trascendente, pero para la colectividad no hay nada más importante ni más respetable que una organización política, porque ella es el instrumento sin el cual la democracia no existe. Ocurre esto en un club político y no creo que la historia del país registre tragedia mayor, decía Wilson. No creo que episodio alguno comprometa cosas tan importantes y que además siembre semilla tan pródiga en horizontes cerrados
en negación de lo que estoy seguro todos, por uno u otro camino, estamos buscando para el país. Deme un par de minutos y cierro. ¿Puede ser? Uno. Creo que el episodio no puede ser juzgado fuera del contexto político nacional aisladamente, sino referido a lo que ha venido sucediendo en el Uruguay en las últimas 48 horas. Evito un pasaje que recomiendo leer esta sesión, porque la verdad nos ilustra a todos, y sobre todo a algunos ciudadanos que puedan estar escuchando, de lo que vivió el país en aquellos años. El 18 de abril, los asesinados son velados en la sede central del Partido Comunista, en Sierra 1720, el lugar donde el 14 estuvieron los estudiantes. Se produce un paro general de la CNT, la Orden de Seguridad número 1 de Defensa Interior limita a la prensa a atenerse a las versiones oficiales. El 27 de abril, Jaime Pérez presenta un informe al Parlamento demostrando que no hubo resistencia y que los muertos fueron ejecutados. El comunicado 100 rechaza las expresiones del Parlamento y las tilda calumniosas. De todos modos, quiero recordar que esa sesión del Senado, como aquí se manifestó, que hubo el 18, pero que no pudo terminar porque se quedó sin quórum, fue levantada a las 0:35 del 18 de abril. Y quiero recordar que no hubo quórum, sí, pero quiero recordar quiénes estaban presentes, porque lo dice exacto. Estaba presente Jorge Zapelli, a quien debemos recordar bastante más de lo que hacemos. Estaban presentes los señores senadores Barbot Pou, Beltrán, Echegoyen, Erro, Ferreira Aldunate, Heber, Michelini, Ortiz, Pereira, Santoro, Vasconcellos, Alem Berbás, Zabalza y Zorrilla de San Martín. Todos sabemos a qué partido pertenecen y calculamos bien quiénes no estaban. Aquel país es el que no puede volver. Aquellos mártires, que los hay de todos los partidos, y Mayo es pródigo, lamentablemente, en mártires, más allá de en qué años podamos recordar sus vidas y sus muertes. País de mártires en lucha por sus ideas, no debe haber jamás ni justicia, ni terrorismo, ni violencia. Ojalá estas sesiones sirvan para valorar lo que valoramos cuando perdimos y a veces cuando tenemos olvidamos más de lo debido. Muchas gracias, señora presidenta.